Presentación del libro a cargo del Sheikh Al-Hay Orhan Al-Sherrahi Al-Halveti. Gloria eterna a Alá Subhanahu wa Ta'ala, quien nos ha creado y enviado a sus mensajeros para guiarnos y enseñarnos. Y especiales bendiciones para el último de sus profetas, Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus virtuosos compañeros y su congregación hasta el final de los tiempos. Amén. La aparición del Islam, la nueva religión, y del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, como mensajero del Creador, provocó una enorme conmoción en el mundo durante el siglo VII de la era cristiana. Sus comienzos y la rápida expansión de la nueva fe monoteísta sorprendieron y alarmaron a los sistemas monárquicos imperantes en aquella era, que se hallaban establecidos al este y al oeste de la península arábiga. En un período de 120 años, en la segunda mitad del siglo VIII, la influencia islámica se extendió desde la península ibérica por todo el norte del continente africano hasta el mar Caspio en el norte, cubriendo los países de Asia Central y finalmente en el este, en los actuales territorios de Irán, Afganistán, Pakistán y el lado oeste del subcontinente indio. Quienes llevaron el mensaje del Sagrado Corán a los inmensos confines de los territorios mencionados tenían el apoyo y uso del segundo eje de la religión islámica. Este es el ejemplo y los dichos del profeta y mensajero de Alá, Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam. La adhesión de los musulmanes a esas dos herramientas básicas de nuestra religión, el Sagrado Corán y los hadices, son el origen y la dinámica detrás de esa increíble expansión en un periodo de tiempo sumamente breve. Hoy, 14 siglos más tarde, un enorme porcentaje de la población humana utiliza esos mismos métodos con total pasión y compromiso. Un hombre es responsable de haber establecido uno de los más exitosos movimientos religiosos en toda la historia de la humanidad, y es el profeta Mohammed, siervo y mensajero de Alá, sallallahu alaihi wasallam. Durante los 23 años en que descendió la divina revelación, su familia y sus íntimos compañeros meticulosamente registraron y documentaron sus acciones, sus dichos, sus enseñanzas y recopilaron los versos divinos tal como los transmitía Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Esa extraordinaria fuente de sabiduría se convirtió, con el correr de los siglos, en una colección llamada hadices, que junto a sus prácticas diarias, es decir, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, han servido de guía a las incontables generaciones de musulmanes que han habitado el mundo desde entonces. Hoy tenemos la bendición de poder leer el primer volumen de esta obra extraordinaria llamada Mohammed, el mensajero de Dios, escrita por el santo de origen sirio, el imam Abdallah Mohammed Naib Sirayuddin al-Judaini, místico, experto en jurisprudencia islámica, hafiz y erudito en hadices. Se trata de un regalo de inmenso valor. Las enseñanzas, los hechos y los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam son expresados en este presente trabajo de 2 volúmenes con el nivel, la manera, la expresión y los detalles que solo puede hacer alguien que ama profundamente al profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam. Este primer volumen describe su aspecto físico, su exaltado rango ante todo lo creado, su carácter sublime y finalmente, en el capítulo 5, la demostración de su misión como mensajero de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala.
Aquellos a quienes Allah les otorgue la bendición de leer este volumen, encontrarán que el mensajero de Allah, Hazreti Mohammed Mustafa, la paz y las bendiciones sean con él, constituye un ejemplo y modelo no solo para los musulmanes que son llamados a imitarlo en todos sus aspectos y enseñanzas, sino también para la humanidad entera. La continua práctica de estos ejemplos, sin duda, abrirá las puertas del conocimiento que conducen a la comprensión de su exaltadísima estación espiritual, a la doctrina de la luz primordial en la persona de Mohammed sallallahu alaihi wasallam y a su ejemplo como la inimitable versión de Al-Ihsan al-Kamil, el hombre perfecto, la más pura e irreplicable creación de nuestro soberano y Señor. Ruego que Allah esté complacido en ambos mundos con aquellos que han hecho posible la versión de esta magnífica obra en el idioma castellano. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sin duda tenéis en el mensajero de Allah un ejemplo excelente a seguir para quien anhela a Allah y al día del juicio final y recuerda y menciona a Allah en gran medida. Corán, Sura 33, Los Confederados, Ayat 21. Prólogo por el Sheikh Mohammed Yahya Mohammed al-Husayni al-Ninowi. Alabado sea Allah, que nos envió a nuestro Señor Mohammed sallallahu alaihi wasallam como guía y bendición. Le otorgó los más excelsos atributos y lo eligió del más puro de los pueblos y de la más noble de las tribus. Bendiciones y salutaciones sean con aquel que Allah escogió para la función profética cuando Adán todavía estaba entre la arcilla y el agua, convirtiéndolo en señor de los mensajeros y adalid de los profetas. Él es quien intercederá y cuya intercesión será aceptada el día de la resurrección. Él es modelo para toda la humanidad, el portador de las normas, el refugio de los que esperan su intercesión en el día del juicio, el guardián de los secretos del libro inscripto, aquel por medio de quien Allah llevó a la humanidad de las tinieblas hacia la luz, el Señor de toda la creación, la luz de todos los cielos y de la tierra, aquel ante quien primero se manifestó la buena nueva, aquel que vio los más prodigiosos signos de su Señor y sobre quien se reveló. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gloria a quien una noche hizo viajar a su siervo, con lo cual él le reveló lo que quiso y dijo: Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. No mintió el corazón en lo que vio. Aquel cuya luz brilló en todo su esplendor y cuya presencia sienten todos los que se prosternan ante Alá. Aquel por quien el día de su nacimiento los cielos y los palacios del levante se llenaron de luz, y las multitudes de ángeles se precipitaron a darle la bienvenida, llenándose el horizonte de señales de alegría por su llegada. Aquel cuya belleza inspiró el habla a los objetos inanimados y por cuya ausencia lloró el tronco de la palmera. Aquel por cuya señal la luna se partió en dos, a quien saludaron las piedras dando testimonio de su verdad, quien hizo brotar agua de entre sus dedos y cuya elevadísima realidad no puede ser expresada con palabras. Que Alá lo bendiga a él y a su familia con bendiciones equivalentes a todo el conocimiento, la luz y la sabiduría, y que él se complazca de sus nobles y piadosos compañeros todo el tiempo que los ángeles circunden la casa sagrada. Así habla este humilde servidor, necesitado en extremo de su Señor, Mohammed al-Sayyid Yahya al-Ninowi, que Alá lo perdone y a sus antepasados y a todos los musulmanes. Cuando Alá decide enaltecer a sus amigos,
lo hace abriéndoles las puertas de lo oculto, apartando de sus ojos los velos de lo desconocido e iluminando su visión interior para que salga a la luz lo que había estado escondido. Él los eleva en jerarquía después de haber limpiado sus imperfecciones y los elige como sus amigos después de haberlos cuidado, dotándolos con las bendiciones de la verdad y la completa absorción en el amado, y trasladando su atención de la bendición hacia quien bendice y de la creación al Creador. Luego, Él los dota de santidad y proximidad a Él, y los generosos no pretenden reclamar sus dones. Entonces, Él les da a beber la gloria. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Él los ama y ellos lo aman a Él, de modo que quedan bañados en la luz de su proximidad, y los secretos de su protección los envuelven, y se les manifiestan los signos de su amor, y por lo tanto, sus estados interiores y exteriores quedan consagrados a su adoración, y se consumen en su constante recuerdo. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. ¿Acaso no se sosiegan los corazones con el recuerdo de Allah? Uno de estos seres fue mi maestro, el sabio en Allah, el piadoso y puro descendiente del profeta, sallallahu alaihi wasallam, una rama del árbol Hashemí, el noble, el docto erudito y narrador de hadices, el virtuoso autor, el heredero de la perfección y sabiduría profética, la fuente de las buenas cualidades y de la autopurificación, la autoridad para los buscadores del conocimiento y de la pureza. Una persona, en suma, cuya presencia entre nosotros fue una merced divina y cuyas bendiciones todavía nos acompañan. El Sayyid Sheikh Imam Abdallah Said Mohammed Naib Sirayuddin al-Husseini al-Halabi. Que la abundante misericordia y perdón de Alá sean con él. Mis ojos se abrieron cuando descubrí sus enseñanzas por primera vez, más de 35 años atrás, en la gran mezquita de Alepo, que Alá la proteja de las intrigas de los miserables, en encuentros a los que concurría una multitud de personas rectas y de hombres doctos que bebían de la fuente del conocimiento del Sheikh, y eran iluminados por su gran sabiduría y la sagacidad de su intelecto. Todavía me siento profundamente conmovido por lo que mi noble padre dijo cuando tomó mi mano y me condujo a uno de esos encuentros, susurrándome al oído: «Este es uno de los justos amigos de Allah». Esta afirmación se apoderó de mí y me inspiró. Encendió en mi corazón el amor por las reuniones de los justos, pero contarlo no es lo mismo que vivirlo. Los hombres doctos y los que buscan el conocimiento hacían correr la voz de que él se presentaría en tal o cual mezquita, y así personas de alto rango acudían en cantidades a sus círculos de enseñanza desde todos los puntos cardinales. Sus palabras y oraciones, tan especiales por la sinceridad y el amor de su espíritu, resuenan en mis oídos hasta el día de hoy. Él recibió enseñanza de muchos destacados estudiosos, el primero de ellos su propio padre, el gran sabio Sayyid Imam Mohammed Naib Sirayuddin, así hasta que superó a los demás eruditos de su tiempo, convirtiéndose en el líder de todos sus contemporáneos. No fue seducido por los placeres de este mundo, ni lo distrajeron sus tentaciones. Siguió el camino de aquellos que tienen fe firme y los pasos de los amigos de Allah. El Sheikh siempre alabó la Sunna y actuó según sus enseñanzas. Fue humilde y devoto. Fue un exégeta del Corán y un experto en el Hadiz, así como especialista en los fundamentos de la jurisprudencia y lingüística. Era un hombre de gran paciencia y amabilidad,
que aspiraba al conocimiento de todas las ciencias y disciplinas islámicas. Su serenidad era inconmovible, su mente estaba siempre iluminada, su memoria era insondable. Resulta casi imposible enumerar sus vastos conocimientos o los distintos campos en que cultivaba su erudición. En resumen, el sheikh era la hermosura y el orgullo de su época, una fuente de conocimientos y una cantera de pureza. Cuando los eruditos del Levante sean contados, se lo reconocerá como uno de sus líderes. Que Alá se complazca en él y nos beneficie con sus enseñanzas y su sabiduría. Una de las más maravillosas obras, entre las muchas nobles y valiosas de este gran autor, es nuestro maestro Mohammed sallallahu alaihi wasallam, su carácter sublime y sus elevados atributos. Es un trabajo de una importancia enorme, que el sheikh basó en versículos del Corán y en hadices proféticos de probada autenticidad, utilizando también palabras de los nobles eruditos de la comunidad suní. Utilizó una metodología rigurosa en la elaboración de su libro, dedicando un capítulo a cada tema en particular y luego aportando evidencias para cada uno del noble Corán, de los hadices y de los pronunciamientos de la casa profética, los sahaba, es decir, los compañeros, y los tabiún, atribuyéndole cada hadiz a su narrador y cada pronunciamiento a quien lo hizo, tal como es costumbre entre todos los eruditos destacados y escogidos. Los méritos de esta obra son realmente innumerables. El sheikh alcanzó una gran excelencia en su libro, como resultado de lo cual su reputación se esparció tanto por Oriente como por Occidente, convirtiéndose su obra en un medio para acercar a Alá tanto a su autor como a sus lectores. Bastante honor representa ya para este libro el hecho de ocuparse de él. Constituye un medio para alcanzar el paraíso, para llegar a la comprensión de la grandeza del profeta sallallahu alaihi wasallam y el cumplimiento de su sunna, llenando el corazón de amor por él. Todo esto resulta ya mérito suficiente. No se le escapará a nadie que lea la hermosa descripción que hace el sheikh del más perfecto de la creación, que ésta brota de la gracia divina y de un don celestial. ¿Cómo podría ser de otro modo? Si nos alerta en cuanto a las sutilezas de las perfecciones de nuestro maestro Mohammed sallallahu alaihi wasallam, del deslumbrante esplendor de sus signos, de los secretos de su elevada categoría y de sus sublimes atributos, la inmensa realidad de su adoración cuyo dulce aroma es conocido solo por los corazones de quienes entran en su círculo más íntimo y cuyo resplandor ilumina las almas de quienes lo aman a él, y todos sus otros signos milagrosos, los dones, señales y pruebas de su condición de profeta. Allah eligió al sheikh para un íntimo conocimiento de estos grandes signos y secretos, y en esto consiste la recompensa de Allah, que Él otorga a quien Él quiere, pues Allah posee recompensas infinitas. La enumeración que hace el sheikh de los atributos y secretos del profeta sallallahu alaihi wasallam debería, con todo derecho, ser escrito en tinta dorada sobre hojas de luz pura. Sus palabras son perlas prístinas y su obra excede toda expectativa. Quien sea que medite acerca del significado de su obra verá que procede de la cercanía a Allah y de su santa inspiración, y que su autor estaba siguiendo el camino de la beatitud. Es como si el sheikh hubiera estado viendo directamente ante él al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mientras escribía, tomando sus hermosas expresiones de la luz de su rostro, y así, gracias a la divina providencia, su capacidad de penetración se hubiese abierto, y él hubiese pastado en las praderas de los más sutiles secretos,
descubriendo la belleza y la perfección del carácter del mensajero, la paz y las bendiciones sean con él, embebiéndose en la fragancia de la suna profética, bañándose en la luz de la realidad de Mohammed sallallahu alaihi wasallam y sus significados, probando sus frutos y luego reuniendo todas esas iluminaciones en una obra tan noble y única que no sería sorprendente que si uno se la leyera a una persona enferma, ésta se curara. Os dejo en las manos del imam y modelo, el sabio de Allah, célebre por su amor a él, el Said Abdullah Sirayuddin, quien fue el primero en pedirle a Allah que estas palabras fueran un medio para vincularnos al amado, a nuestro maestro Mohammed sallallahu alaihi wasallam, y que pudiéramos contarnos entre sus siervos y miembros de su grupo, que nos mantuviéramos firmes en el camino de los que lo aman y fuésemos capaces de seguir sus pasos hasta llegar al mar que no decepciona a nadie que lo busque y no deja sediento a nadie que beba de él. No me queda nada por hacer excepto obedecer el pedido con que inicia la obra nuestro Sheikh. Que lo recordemos a él y a su propio Sheikh y padre, el Sheikh Mohammed Naib Sirayuddin, en nuestras plegarias. Que Allah tenga misericordia de ellos, se complazca en ellos y los recompense en beneficio del Islam y de los musulmanes con la mejor de las recompensas, puesto que Él es quien todo lo oye y quien todo lo ve.